Bueno, y tengan todos buenas tardes. Es un gusto estar por acá de nuevo demostrando el teorema y hoy vamos a demostrar el teorema de Viviani. Mi nombre es Luis Roberto Vargas Alvarado y lo vamos a estar demostrando con mi compañero Kenneth Quiñones Velázquez. Vamos a ir paso a paso desarrollando esta demostración. Van a haber distintas formas de demostrarlo para que vaya quedando totalmente demostrado como tiene que ser y dejar todo claro, ¿verdad? Espero que les guste mucho, lo vamos a hacer de la mejor manera y la manera más clara posible. Así mismo es, Luis Roberto. Mucho gusto, buenas tardes a todos por estar acá. Para mí también es un placer poderles explicar este teorema de Vincenzo Viviani. Es muy interesante, como lo dice Robert. Espero que les guste y sin más preámbulo, comencemos, Robert. Bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco esta demostración, pero es muy importante que conozcamos quién es Viviani y así de tal manera, pues saber quién fue el que desarrolló este teorema, ¿verdad? Porque fue el primero que lo demostró y se convierte en el teorema de Viviani, ¿verdad? Como tal. Vincenzo fue un matemático físico italiano que en 1639 comenzó a trabajar con Galileo Galilei y él escribió más tarde la primera biografía que se le conoce a él, que se le destaca a él, ¿verdad? Viviani reconstruyó los escritos de Arquímedes y Euclides. También es conocido por darle nombre a otras figuras geométricas, donde siento yo, ¿verdad? Que es donde más lo destaca él, ¿verdad? Donde se reconoce más, que es el cuerpo de Viviani y la curva de Viviani. Que aquí esto se va desarrollando, se va cada vez más actualizado, estamos conociendo la historia de él, ¿verdad? Y vamos a empezar a desarrollar y a demostrarlo paso a paso, ¿verdad? Pero es muy importante conocer la historia de Vincenzo para saber de quién estamos hablando, qué es lo que vamos a desarrollar y cuál es el teorema que nos pertenece a él, ¿verdad? Entonces espero que nos vayan entendiendo y comprendiendo, ¿verdad? Poco a poco y paso a paso. Que desde cómo lo es eso, yo creo que se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Así mismo es, Robert, súper interesantísimo la vida de este matemático Vincenzo Viviani. Eh, yo voy a entrar un poquito más ya en la parte de lo que es el teorema como tal. Este teorema de Viviani se llama así, pues, fue Vincenzo, el primero que publicó una demostración. Se dice que fue por allá del año 1659, donde el teorema que nos comenta Vincenzo es, al parecer, sencillo, pero eh, muy interesante. Se dice que si tenemos un punto cualquiera dentro de un triángulo equilátero, ojo con eso, estábamos viendo que tiene que ser un triángulo equilátero para que se cumpla el teorema de Viviani. Si colocamos un punto en cualquier parte, acá en la imagen podemos ver que el punto puede estar en una parte superior izquierda, inferior derecha, centrado, un punto cualquiera dentro de un triángulo equilátero y trazamos los segmentos correspondientes a cada uno de sus lados. Estos tienen que ser perpendiculares a cada uno de sus lados para que sea la distancia correcta al punto. El teorema lo que indica es que si sumamos esos tres segmentos, en este caso que estoy señalando el punto que está inferior izquierdo a este triángulo, si sumamos esos tres segmentos, la longitud o la medida de esos tres segmentos, la suma tiene que dar igual a la altura total del triángulo equilátero. No importa si son este segmento que está arriba a la izquierda, como este, o si el punto está a la derecha, la posición del punto cualquiera. Los tres segmentos que se trazan al unir ese punto suman la longitud de la altura del triángulo equilátero. Si leemos el enunciado, dice que la suma de las distancias de las perpendiculares, ojo con eso, o sea, cada uno de los segmentos que estamos trazando, que se van a unir en dicho punto, son perpendiculares a cada uno de sus lados. Eh, Igualan a la altura del triángulo, o sea, no más de eso se trata el teorema. Por eso digo, pareciera que es un teorema sencillo y básico, pero en realidad se las trae, Robert, en realidad se las trae porque vamos a tener unas dos o tres formas de demostrarlo, porque como todo teorema tiene que tener una demostración. Y vamos a ello, ¿no?
Vamos a ello, Robert. Te lo dejo en tus manos, el preámbulo, para ver cómo vamos a actuar con esta demostración. ¿Qué te parece? Es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento porque para este teorema es estrictamente necesario que sea con un triángulo equilátero para cumplir pues esos requisitos, ¿verdad? Y que el teorema tenga, pues, que se pueda demostrar, que sea válida esta demostración. El triángulo equilátero tiene algunas características particulares, ¿verdad? Que todos la conocemos, son muy básicas. ¿Qué es lo que dice? Que es un triángulo equilátero de que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también pueden van a ser iguales. Algunas características principales de este triángulo sería igual nuevamente, ¿verdad? Que sus tres ejes, pues, o tres lados, perdón, son iguales. Es un polígono regular, obedece al principio de la simetría y tiene tres ejes de simetría. Cada uno de estos ejes pasar por un vértice y un punto medio a la mitad de cada lado. Aquí, digamos, a un lado tenemos el ejemplo de lo que les acabo de mencionar ahorita de último. ¿Y qué es lo que me dice esto? Bueno, que todas sus alturas van a ser iguales, tomadas del centro de cada lado y como finalidad pegando al vértice de cada uno de esos lados. Y la altura va a ser estrictamente igual en este ejemplo de este triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, por medio de esto vamos a ir poco a poco demostrando el teorema de Viviani, ¿verdad? Poco a poco lo vamos a desarrollar. General, aquí esto, digamos, como vamos viendo, se va a poner cada vez más bonito, hemos hablado de teoría, pero vamos a entrar poco a poco en lo que es la demostración y la parte práctica, ¿verdad? Es muy importante que nosotros conozcamos de dónde viene, cuál es la persona que lo desarrolló y después desarrollar la parte práctica, ¿verdad? Para ver la demostración como tal. Entonces, creo que esto se va poniendo cada vez más bonito. Yo me siento muy contento de irlo desarrollando poco a poco. Y, pues, lógicamente, te voy a dar la palabra para que vayas viendo cómo se va poniendo esto cada vez más bonito. Pues muchas gracias, Robert. Pues continuamos aquí. Vamos a recalcar la propiedad del teorema de Viviani. Eh, Tenemos dos triángulos acá como para darle las ilustraciones antes de ir ya a lo que es la parte que a todos nos gusta, la parte de matemática, ¿verdad? Por lo menos aquí tenemos las gráficas. Podemos ver en el triángulo este de la izquierda donde trazamos un punto P con sus segmentos perpendiculares a cada uno de sus lados. Al lado izquierdo del triángulo equilátero tenemos el segmento N, al lado derecho tenemos el segmento M, en la parte inferior tenemos el segmento I. Eh, Acá tenemos trazada la altura. Entonces, ¿en qué se basa el teorema? Pues yo lo reintegro, no tenemos problemas con ello. Dice que la suma de esos tres segmentos, que son perpendiculares a cada uno de sus lados, y se unen en un mismo punto, en este caso el punto P, sería el segmento L más el segmento M más el segmento N es igual a H, que es la altura total del triángulo. Lo reiteramos para cualquier punto P dentro de un triángulo equilátero. O sea, no tiene que estar precisamente acá. Vamos a ver y qué interesante va a ser cuando veamos que puede estar en cualquier punto del triángulo, en cualquier punto interior, y va a cumplirse el teorema de Viviani. Aquí en la gráfica a la derecha tenemos algo más interesante, quizás para algunos. Vemos que eh, tenemos un punto, ya, cualquiera, puede ser el mismo punto P porque ya, bueno, tenemos el segmento de N, M y L, básicamente el igual de la izquierda, pero hay una gran diferencia. Acá en el de la izquierda tenemos solo los segmentos. Lo vamos a hacer una demostración por la longitud de esos segmentos, pero acá en el de la derecha podemos ver que tenemos tres colores diferentes dentro del triángulo. O sea, no solo vamos a tener los segmentos N, M y L en este punto, sino que a partir de este punto vamos a convertir o vamos a trazar o vamos a construir tres triángulos de diferentes medidas, pero en base al mismo punto P, unidos a cada uno de sus vértices. Ejemplo, en el segmento N, vamos a tomar el punto P hacia el vértice A y hacia el vértice C, y vamos a convertir esto en un triángulo, donde N va a ser su altura. Por el lado derecho, en el segmento M, va a ser la altura de este otro triángulo, que en este caso sería BCP, si tuviéramos la P, y en la parte inferior vamos a tener esto como la altura del triángulo ABP. ¿Y por qué se preguntarán? ¿Para qué vamos a construir tres triángulos si pudimos haberlo demostrado con la longitud de esos segmentos?
pues es otra forma de mostrarlo. Vamos a demostrarlo por la suma de las áreas de cada uno de estos triángulos. ¿Cómo? Sigamos viendo el video. Bueno, aquí vamos a hacer una de las primeras demostraciones, las vamos a hacer poco a poco, espero que me vayan comprendiendo. Esta va a ser como esta pequeña introducción a la primera demostración. Vamos a tener otras más interesantes y nos va a ir dejando poco a poco más claro y firme como tal la demostración, ¿verdad? Entonces, esta demostración se trabaja con base a las áreas, perdón, a la área del triángulo principal y vamos a trabajar las áreas que están dentro del triángulo confeccionado por triángulos que están dentro de él. Entonces, la primera área o la principal sería el área A, B, C, que es el triángulo principal, y esto es igual al área ABP más el área BCP más el área ACP. Estos son los 6 triángulos que están dentro del triángulo principal. Por lo tanto, la fórmula dice que es L por H entre 2. ¿Eso qué me dice? Que sería la base por la altura del triángulo principal sería A, del punto A al punto B, esa sería la base de este triángulo, y la altura del triángulo, ¿verdad? Que lo tenemos de la base hacia el vértice que se encuentra en el punto C. Esa sería el área principal, pero nosotros necesitamos demostrar la altura principal de este triángulo con las áreas de los triángulos que están adentro de este triángulo. ¿Cuáles serían estos? L por A entre 2. Eso me dice que es la base por el segmento A. Ese sería entre 2 más el lado B, por B, perdón, entre 2. Y también tenemos más el lado C, perdón, el lado por C entre 2. Ya teniendo las fórmulas escritas como tal, vamos a aplicar una ecuación donde decimos que 2 entre L lo vamos a multiplicar para simplificarlo, poder cancelar las L's y los 2, y por eso nos va a quedar entonces que la altura es igual a más B más C. Y ahí quedando demostrado que la suma de cada uno de los segmentos que tenemos en el triángulo que van al punto dentro del triángulo va a ser igual que la altura del triángulo principal. Entonces, que ya aquí empezamos a demostrar, empezamos a ver que pues, esta demostración queda comprobada y lo vamos teniendo cada vez más interesante y en este caso, pues yo le daría la palabra a usted para que vaya pues demostrando de una manera mejor este teorema, ¿verdad? Entonces, que ahí te queda para que lo desarrolles, ¿verdad? Y te vaya quedando más claro. Muchas gracias, Robert. Acá estoy de nuevo. Pero estaba muy linda la presentación, pero como digo y reitero, vámonos a la parte que nos gusta. Vámonos a GeoGebra. Bueno, acá estamos en GeoGebra. Ya, bueno, para adelantar un poco, ya teníamos dibujado nuestro triángulo, en este caso el triángulo ABC, el cual es un triángulo equilátero. Tenemos un punto P, eh, que puede haber sido en cualquier parte del triángulo, y trazamos los segmentos A minúscula, B minúscula y C minúscula, los cuales vemos que son perpendiculares a cada uno de sus lados. El triángulo equilátero, puesto que tiene sus 3 medidas, de las medidas de sus lados son iguales, entonces le vamos a llamar L por igual, L, L y L. Y a la altura de este triángulo, pues la vamos a llamar H. Entonces, según lo que nos explicó Robert, debíamos de tener trazar o construir, mejor dicho, 3 triángulos dentro de este triángulo equilátero, tomando como referencia el punto P. Entonces, vamos con segmentos. Aquí en GeoGebra es un poquito más fácil. Vamos a tener aquí un segmento AP y luego un PC para formar el triángulo, en este caso ACP o APC, como gusten. Vamos a trazar otro segmento hacia acá y ya con esto tendríamos los 3 triángulos. Podríamos incluso tomarlos como polígonos para darles un poquito de colorcito, ¿verdad? Vamos a construir otro polígono acá también. Lo hubiéramos hecho así sin trazar los segmentos y nos hubiera quedado genial también, ¿verdad? Vamos a hacer el último triangulito.
¿no? Que a veces se nos pone un poco vejeguito el mouse. Vamos a darle aquí en propiedades y un poquito de color, estos triángulos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle aquí un vuelta atrás y vamos a seleccionar los triángulos y con esto vamos a poner este color, este otro color y este otro, ¿qué es? Ya, cualquiera. Em, Ahora vamos a hacer la parte de la demostración, que es en lo que estamos, ¿verdad? Vamos a incluir tal vez aquí con texto y vamos a darle bases fuertes a lo que estamos. Vamos a utilizar la fórmula, como lo mencionaba Robert, en la cual es eh, base por altura y entre dos. Vamos a hacer aquí el de base por altura y entre dos. ¿Ok? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para nuestra demostración. Vamos a ver un poquito más alto aquí. Pues tenemos el triángulo ABP, el APC y el BCP, que dice que la suma del área de esos tres triángulos va a ser igual a la suma total del triángulo. Por ende, sus segmentos dados, que son las alturas de cada uno de esos triángulos, va a ser la misma altura del triángulo equilátero. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Vamos a crear un texto donde dice que eh, el área del triángulo ABC es igual a la suma de los tres triángulos internos. En este caso, el APC, el APB y el BCP. ¿Ok? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, trazando sus fórmulas del área. Ponemos la fórmula del área del triángulo equilátero. Viene siendo esta L. Esta L es la base total del triángulo equilátero por la altura, que es H, dividido entre 2. Entonces, vamos a poner L por altura, dividido entre 2. Esto va a ser igual a la suma de las otras áreas. Entonces, vamos a poner sus fórmulas correspondientes, que también vienen siendo L. Ejemplo, de este triángulo va a ser L también y su altura va a ser A minúscula. Entonces, vamos a poner aquí la A, todo dividido entre 2, más el del otro lado, este va a ser igual, va a ser L la base y su altura va a ser B, en este caso. Entonces vamos a poner L por B, dividido entre 2. Y le sumamos el área del triángulo de la parte inferior, que vendría siendo L igualmente, y todos los lados le llamamos L, por C, por acá, dividido entre 2. Entonces, en términos de fórmula sería base por altura y entre 2, que es el triángulo grande, el triángulo equilátero principal, nuestro ABC, es igual a la suma de las áreas de los triángulos. Ahora, aquí tenemos que hacer una simplificación. Entonces, vamos a ver. Para no escribir todo de nuevo, voy a copiar esto, porque si no me tocaría volver a escribir todo desde un principio. Y lo que vamos a hacer es que ambos lados de la ecuación vamos a multiplicarlo por 2 sobre L. ¿Ok? Esto ya es parte de álgebra lineal, no es propiamente de la demostración, ya eso es algo normal en la matemática. La simplificación que vamos a hacer a ambos lados por ser una igualdad. Y acá lo tenemos. Mover un poquito acá para la izquierda. Donde dice que multiplicamos a 2 por L a este lado, donde 2 cancela con 2 y la L con la L. Y igualmente este 2 por L va a multiplicar a todos las L y los 2 y todos estos se van a simplificar para que al final nos quede lo que andamos buscando, que es que la H de altura va a ser igual a más B más C. Dando esto por comprobado que los tres segmentos que se intersecan en el punto P
suman lo mismo que la medida de la altura general, que en este caso es h. Eh, Vamos a también a demostrarlo con longitudes, Robert. No sé si te parece si vamos a ello, porque yo creo que ya lo hiciste con una comprobación. Ya aquí lo hicimos la demostración gráfica, ayudándonos con GeoGebra, que es la herramienta que más nos gusta utilizar porque simplifica nuestra labor. Pero yo creo que también podríamos aprovechar y darle por la parte de la suma de los segmentos, por longitudes, no por áreas. ¿Qué te parece, Robert? Kenneth, sí, me parece pues, importante, ¿verdad? Que podamos hacer una demostración por medio de longitudes, ¿verdad? Pues se pueda demostrar, ¿verdad? De una manera diferente que no sea ya por áreas. Sí tenemos que tomar en cuenta, y es muy importante, quiero recalcarlo, se ha venido recalcando y quiero volverlo a hacer nuevamente, que en el caso de un triángulo equilátero, que es donde se va a trabajar este teorema, siempre sus tres lados van a ser iguales y eso va a hacer que las alturas de los tres lados pues vayan a ser exactamente y estrictamente iguales nuevamente. Entonces, una de las características que tenemos que resaltar para este teorema, ¿verdad? Entonces, Kenneth, Jay, vamos a seguir trabajando y me parece muy bien la idea que tiene usted de hacerlo por segmentos, ¿verdad? Entonces, no sé me ayudas con eso de los segmentos para empezar a resaltarlo, ¿ok? Claro que sí, Robert, mucho gusto. No. Lo que vamos a hacer es comprobar, como veníamos diciendo, que la suma de este segmento más la suma de este otro segmento y este otro segmento, que son los tres que intersecan el punto P, pero todos son perpendiculares a sus lados correspondientes, es la misma medida que tiene la altura. Pues bueno, en este caso ya tenemos aquí la gráfica y tenemos la altura aquí por fuera, pero lo podríamos comprobar claramente. Vemos que la altura que tenemos del triángulo equilátero es 6,92, es igual a la que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar? En este caso, en este ejemplo, es que esta suma del segmento A más la suma del segmento B más la suma del segmento C tiene que dar 6,92. Yo hago la comprobación de las medidas y posteriormente, Robert, yo creo que tú puedes lucirte con la forma en que hay que demostrarlo, que es muy interesante. Eh, bueno, vamos a hacerlo de una manera muy práctica. Abrimos la calculadora y sumamos 1,46 del segmento A más 3,01 que mide el segmento B y luego 2,45 que mide el segmento C. Y efectivamente corroboramos de que los tres segmentos miden 6,92, que es la misma medida de la altura de nuestro triángulo ABC. Entonces, Robert, yo creo que con la comprobación basta y te dejo todo en tus manos para esta forma de demostrarlo con longitudes. ¿Qué te parece? Kenneth, bueno, claro que sí, vamos a demostrar ya como tiene que ser, ¿verdad? Hacer la demostración. Usted nos hizo ahorita las medidas de OP, PQ y PT, y eso queda, bueno, ya ahí usted me dio una comprobación de que eso sumado es igual a la altura del triángulo, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo para que ya quede como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar una demostración que va a ir con base a paralelas y ángulos, y eso nos va a demostrar que estos segmentos sumados va a ser igual que la altura del triángulo, ¿verdad? O cualquiera de la altura, porque acuérdense que, digamos, la altura de un triángulo equilátero, pues para cualquiera de sus lados y sus vértices va a ser la misma medida, ¿verdad? Pero vamos a empezar con dibujando una paralela que va a ser paralela de AC. Entonces vamos a hacer la primera recta para ir demostrando, ¿verdad? Este teorema como tal, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la recta, ¿verdad? Ahí la tenemos. Ella va a quedar, o sea, principalmente las rectas van a quedar todas con el origen del punto, ¿verdad? El punto P, que sería el punto principal de este teorema, ¿verdad? Nuevamente vamos a hacer otra paralela de AB, que la vamos a dibujar, y si notamos, aquí tenemos un triángulo, pero vamos a ver que este triángulo es equilátero. ¿Y por qué razón es equilátero? ¿Por qué razón es equilátero? Porque resulta que tenemos ángulos eh, consecutivos y entonces, por ejemplo, digamos, en el punto C tengo un ángulo
de 60 grados, que es consecutivo de este ángulo que tenemos por acá, y en el punto B tenemos un ángulo de 60 que va a ser consecutivo en el próximo ángulo del triángulo. Y eso me está cumpliendo con la regla de que ese triángulo es equilátero. ¿Y qué dice la teoría? Que un ángulo equilátero siempre sus alturas van a ser iguales. Entonces vamos a trazar una altura del vértice de arriba y ahí vamos a tener una altura más que me va demostrando el segmento B. Ya tenemos el segmento C, el segmento B, pero tenemos que demostrar todavía el segmento A. Entonces vamos a hacer otra paralela igual de A a B y va formando un triangulito en la parte de arriba, casi la cúspide del triángulo, ¿verdad? Y ahí tenemos nuevamente otro triángulo igual equilátero, igual por ángulos consecutivos nuevamente. Si vemos el triángulo de 60 es consecutivo por que se cumple por las paralelas en la esquina del triángulo izquierdo en este caso, y tenemos igual consecutivos en el triángulo igual arriba que en el ángulo derecho, derecho e izquierdo van a ser de 60 y por ende va a ser un triángulo equilátero. Ahora, tenemos que demostrar que el segmento A realmente es la parte que me falta. Entonces vamos a hacer otra paralela, pero a ese segmento A, y lo vamos a pasar hacia el triángulo, y vemos que el vértice hacia la parte de uno de sus lados perpendicular, tengo una altura. Y si él es equilátero, entonces en el punto C tengo, el vértice, perdón, C, tengo otra altura. Y por ende, ahí tengo la suma de los segmentos A, B y C, y se cumple que la suma de los segmentos perpendiculares en un punto cualquiera del triángulo, si se suman, va a ser igual que la altura. Por lo tanto, queda demostrado que es igual la altura que sus segmentos dentro del triángulo. Espero que con esto les haya quedado pues más claro, ¿verdad? En todo el proceso de las demostraciones que hicimos y todo lo que hemos tratado de explicarle, ¿verdad? Y de ahí, muy complacido de haber podido demostrarles este teorema de Vianney, ¿verdad? Que es un hombre que ha influido mucho a través del tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Bueno, amigos y amigas, también para mí fue un gran placer estar aquí, acompañado de nuestro compañero Luis Roberto Vargas, de luce siempre con las demostraciones, y fue todo un placer y no será la última vez que nos vean por acá. Eh, Nuevamente les agradezco a todos y espero les haya servido esta presentación.